Salmos, capítulo 23. ¿Está? Bien. Vamos a leer en esta noche todos juntos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. A la palabra de Dios en esta noche, un salmo en verdad maravilloso. Es una palabra que fortalece el alma, es una palabra que nos da las fuerzas que necesitamos, porque sabemos que Jehová, como dice la palabra, es nuestro pastor. Y quiero en esta noche compartir una palabra que muy de madrugada en esta mañana el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, y está basada en el versículo 2. Dice la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la palabra tiene como título en esta noche, para aquellos que toman apunte o nos siguen: descansar en el Señor. Me tomé de este versículo, que realmente dice la palabra, me hará descansar. Pero mi pregunta es en esta noche: ¿estamos descansando en el Señor? Amén, por los que sí. Pero a veces es como que este salmo tan lindo cuesta vivirlo. A ver, gloria a Dios por aquellos que se lo saben de memoria. Aún hay personas que el Salmo 91 también lo dicen de memoria. Pero Dios desea que esto que nosotros tenemos en nuestra mente esté en nuestro corazón. A ver, hoy en los días que vivimos, ¿descansamos en el Señor? ¿Hay descanso en el Señor? Ojalá que fuera así en todos, pero yo sé que a veces cuesta descansar. Vivimos tiempos muy difíciles donde verdaderamente el tener ese descanso en el Señor a veces parece lejos o lejano, o a veces parece que sí es verdad, pero cuesta vivirlo. Y estas palabras que expresó el rey David, porque aquí ya había sido ungido como rey, él las expresa desde un conocimiento, porque antes David de ser rey, ¿qué era? ¿Pastor de qué? De ovejas. Entonces, él sabía perfectamente sobre este oficio, y aún sabía cómo el pastor debía pastorear a las ovejas, debía guiarlas, porque muchas veces las ovejas caían en lugares de peligro o estaban expuestas a peligro. Habían leones, habían osos que atacaban a estos animales. Y allí estaba el pastor, David, cuidándolos, guiándolos. Me encanta cuando dice que utilizaba la vara y el cayado. Pero no quiero en esta noche centrar la palabra en la función de lo que es el pastor de las ovejas, o lo que es el Señor como nuestro pastor.
Porque aquí David está siendo tipo de quién. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor. Él es nuestro pastor. Yo quiero hablar de este tema en especial, el poder descansar en el Señor. El versículo 2 dice, Él me hará descansar. Y mire, hoy trabajando con esta palabra, creo que la mayoría de los seres humanos estamos expuestos a vivir afanados, a vivir preocupados, a vivir por ahí muchas veces hasta aquietados por las situaciones que nos toca pasar. Y en verdad, el sentir de esta palabra es que nosotros, más allá de poder reconocer al Señor como nuestro verdadero pastor, podamos descansar en ese Señor. Podamos descansar en quien decimos ser nuestro verdadero pastor. Que no, mientras preparaba la palabra venía cuando el Señor le reprochó a Marta cómo estaba ella. Estaba afanada, estaba, ¿qué más? Turbada, estaba inquieta, estaba molesta, estaba preocupada. Y hoy en verdad, iglesia, debo prestar atención, porque es el mensaje del sistema. Es el mensaje del mundo que nos está tocando pasar. Hoy hay dentro nuestro, tal vez no lo manifestamos, pero hay una inquietud por las cosas que nos toca pasar y porque muchas veces hasta hay incertidumbre por lo que puede llegar a pasar. Y yo debo prestar atención en esto, porque en verdad hay un espíritu que se está moviendo. Hoy lo compartía con un pastor amigo a través de una llamada, cómo el sistema día a día nos está llevando aún a los hijos de Dios estar de esta manera y no tener descanso. Mire, vamos a desarrollar la palabra, pero una de las cosas que Dios me marcaba es también buscar el descanso en nuestra mente. En nuestra mente. Porque es el blanco de ataque de Satanás. El trabajar en nuestra mente a través de las situaciones que nos toca pasar. Y sabemos que si se enferma la mente, ¿sí? La mente tiene la capacidad de cosas buenas, pero también de cosas malas. Despierta enfermedades. La demasiada preocupación por las cosas puede llegar a despertar enfermedades en nuestro cuerpo. Por eso debo buscar descansar en el Señor. Pero no un descanso de que yo recito el Salmo 23 porque me lo sé de memoria, sino porque verdaderamente tengo ese descanso en mi corazón. Y vuelvo a insistir y remarco, aún en la mente. ¿Cuántos son de los que piensan demasiado? Todo el día. La mente está trabajando. ¿Y cuándo hallamos descanso en nuestra mente? Aún personas que hasta se desvelan por el tanto pensar. Y quiero en esta noche trabajar sobre esta palabra, porque la iglesia, manifestamos tener a Cristo en nuestro corazón, lo reconocemos como el dueño y Señor de nuestras vidas, pero en verdad, ¿descansamos en el Señor? ¿Podemos descansar en el Señor o estamos siendo parte del sistema?
O estamos siendo parte del espíritu que se está moviendo en el sistema, donde hoy las personas parecería que fueran robots. Y aún donde la mente trabaja porque hay demasiadas preocupaciones. Hay demasiadas cosas que hacen que mi mente esté todo el día ocupada. Y mire, estoy de acuerdo que nos proyectemos, estoy de acuerdo que tengamos sueños, estoy de acuerdo que planifiquemos cosas con la ayuda del Señor, pero también yo debo descansar en el Señor. Y debo descansar en quien digo, es mi pastor. Y en esta noche quiero trabajar porque en verdad hoy vemos la situación que el mundo entero está pasando, pero que la iglesia también está pasando, porque hoy vemos personas preocupadas por la economía, preocupadas por las cosas que tenemos, porque está correcto que lo hagamos. Pero también como yo me ocupo, debo descansar en el Señor. El saber que el Señor está conmigo, que Él cuida de lo que tenemos. No me puedo permitir que el sistema o el espíritu de este mundo a mí haga que no tenga descanso en mi mente. Ser una persona que estoy todo el día trabajando, que estoy todo el día preocupado, todo el día estoy mal, intranquilo. Cuando declaro en este salmo que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Quiero hablar en esta noche acerca de esta palabra, pero primero dejarles la definición de lo que significa descansar. A ver, descansar no habla de dormir, ¿eh? No habla de dormir. Habla de otras cosas. Mire, una primera definición dice: cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Una primera definición. Otra definición, escuche: tener algún alivio en las preocupaciones. Mire lo que habla el descansar, tener alivio en las preocupaciones. Pero mire esta tercera definición sobre la cual quiero trabajar en esta noche. Estar tranquilo. ¿Cuántos dicen estar tranquilo en los días que vivimos? Estar tranquilo y sin cuidado. ¿Qué habla cuando dice sin cuidado? A ver, usted sabe. ¿Qué habla de estar sin cuidado? Sin miedo. ¿Qué más? Preocupado. ¿Qué más? Sin problemas. Por tener la confianza puesta en algo o alguien. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Entonces, tomando esta definición y yendo a la palabra, mi descanso va a venir poniendo mi confianza en el Señor. Dice en algo o en alguien. En este caso, ese alguien, ¿quién es? Dios, el cual declaro que es mi pastor. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y mire, me preguntaba en primer lugar para mí, ¿por qué debemos descansar en el Señor? Más allá que sabemos la palabra y que este salmo está grabado en nuestro corazón, ¿por qué debemos descansar en el Señor? ¿Por el simplemente hecho de hacerlo o por qué? Porque tenemos confianza. No es con nuestras fuerzas, sino es a través de Cristo.
Pero yo quiero llevarlos a algo. Lo primero en esta noche, el por qué debemos descansar en el Señor, y aquellos que han traído su Biblia, vaya al libro de Números. El libro de Números capítulo 23, versículo 19. Como primero, ¿por qué debemos descansar en el Señor? Y aún también permitir tener un alivio en nuestras excesivas preocupaciones y poder estar tranquilo y sin cuidado por tener la confianza en Dios. Mire, dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es que hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo primero que debo entender, el por qué tengo que descansar en el Señor, es porque hay una promesa de Dios para mi vida. ¿Cuántos se han tomado de esta palabra? ¿Fue para los antiguos o es para la iglesia en los días que nos toca vivir? Lo fue antes y lo es ahora también. Yo creo que Dios no es hombre para que mienta, ¿sí o no? Amén. Y para que no se arrepienta, Dios no se ha arrepentido. Ahora, ¿de qué? ¿Y por qué yo debo tomar esta promesa para mi vida? Mire que dice a continuación en el versículo 19. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Hay una promesa de Dios para mi vida, pero porque Él dijo. No lo dice el hombre. No lo dicen las situaciones de la vida. ¿Quién lo dijo? Dios, el cual es mi Señor, el cual me hace descansar en una promesa. Porque Él lo dijo y dice, ¿y no lo hará? Él habló y no lo ejecutará. ¿Dios es como los hombres? No. Dios cumple su palabra. Y por eso, iglesia, a ver, cuando yo recito o cuando yo declaro el Salmo 23, lo tengo que declarar basado en una promesa de Dios para mi vida, que Dios ha hablado sobre mí y Dios va a cumplir su palabra. Eso me va a hacer descansar. Está bien el poder tener confianza, pero a la confianza yo debo agregarle una palabra, una promesa de Dios, la cual no la dijo el hombre, la cual no la dicen los gobiernos, la dice Dios, el cual Él dijo y Él va a hacer. Habló, ya Dios habló sobre mi vida, iglesia, y Él va a ejecutar su palabra en nosotros. Y miren, hay algo tan hermoso en la palabra, por eso, a ver, no es solamente aprenderla de memoria. Creo que Dios tiene que llevarnos a estos tiempos a tomar esta palabra en nuestro corazón y declararla con una convicción tan firme que nada nos pueda mover de lo que Dios ha hablado. Porque es allí donde yo verdaderamente voy a descansar. Mire, dice en el versículo 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar Números 23, pero para que usted tenga un panorama, aquí está hablando de Balac y de Balaam. Balac era rey de los moabitas y él ve que Jacob y el pueblo de Dios iban conquistando las tierras, ya habían derrotado a los amorreos y dice, wow, vienen por nosotros también. Entonces, ¿qué decide? Llamar a Balaam
no para bendecir, sino para maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam no lo hace, obviamente, consulta a Dios y Dios le exhorta y le dijo: yo he declarado una palabra y esa palabra se va a cumplir. Y aquí nace lo del versículo 20. Cuando te quiero decir en esta noche, iglesia, el por qué tienes que descansar en el Señor, tomándote de una promesa. Porque Dios ya dio la bendición sobre tu vida. Ya dio la orden del cumplimiento de su palabra en tu vida. Y por lo tanto, esa palabra no va a cambiar, iglesia. Porque Dios no puede revocar lo que ya ha hablado, lo que ya ha dicho de ti. ¿Qué significa la palabra revocar? Cambiar. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló, Dios dijo sobre ti y Dios lo va a ejecutar. Ya Dios declaró la bendición sobre tu vida, iglesia. Tú tienes que tomarla a través de una promesa, poderla hacer carne en tu corazón y declararla, que Dios ya te ha bendecido. Y que las promesas de Dios no cambian. Lea luego allí Números 22 y 23, cuando viene la historia hablando acerca de Balac y de Balaam. De todas maneras, Balac buscó que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y cada vez que tal vez en su mente venía el maldecir, no podía, porque Dios no se lo permitía. Porque él ya había dicho: yo a mi pueblo lo voy a bendecir y voy a cumplir mi palabra. Dios había establecido. Por eso te quiero decir en esta noche todo lo que Dios ha soltado. ¿Y cuántos lo toman en esta noche? Todo lo que Dios ha soltado desde el cielo para tu vida se cumplirá. Y nadie podrá cambiar lo que Dios ha determinado, iglesia. Nadie. Aún mire, dice en el versículo 23: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. No hay nada, iglesia, nada contra un hijo de Dios que verdaderamente toma una palabra y descansa en el Señor. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ha determinado, ni el mismo infierno. Nada es más fuerte que la palabra de Dios en tu vida. Ni aún nada de lo que el diablo determina puede prevalecer contra una promesa de Dios. Pero yo debo creerla. Yo debo tener la convicción en mi corazón que esa promesa se va a cumplir. Y debo descansar en el Señor. Mira, a veces hay personas que creen a una palabra de Dios, pero no descansan. No descansan. Están todo el día preocupados, aquietados. A ver, Señor, tú prometiste que me ibas a bendecir. Tú prometiste que vas a abrir una puerta. Y van y oran y se levantan y salen y están mal todo el día. Parecería que algo está trabajando en la mente para que el hombre y la mujer de Dios no descansen en una palabra. Pero Dios en esta noche te dice: yo ya dije de ti, yo ya hablé sobre ti, yo ya te bendije y mi palabra se va a cumplir en tu vida. Esta historia de Balaam y Balac es hermosa, pero ni siquiera el mismo Balac, ofreciéndole de todo, tesoros, ofreciéndole propiedades, tierra a Balaam, hizo cambiar la palabra de Dios, porque Dios ya había prometido bendecir a su pueblo. ¿Y quiénes somos su pueblo? Nosotros. Dios ya declaró una palabra sobre tu vida, iglesia. Me encanta porque dice: yo ya he decidido dar la orden de bendecirlos. Miren lo que es el cual nosotros decimos ser nuestro pastor.
el cual decimos que junto a aguas o a delicados pastos me va a hacer descansar. Él ya dio una orden en el cielo para bendecir tu vida. Ya dio una orden para que la palabra que ha hablado sobre ti se cumpla. Se cumpla, iglesia. Te pueden pasar miles de situaciones adversas. Puede estar aún el infierno en contra de tu vida, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Dios ya prometió bendecirte. Porque Él no es hombre. A ver, ¿cuántos hombres dan promesas? ¿La cumplen? ¿Y Dios es como el hombre? No. Dios cumple sus promesas. Dios no miente. Ni siquiera Dios se arrepiente. Mire, porque si Dios se tendría que arrepentir por cómo es nuestra fe y cómo descansamos, estaríamos ya. Pero sin embargo, ni siquiera en eso Dios mira, porque Él sabe que tenemos errores. Él sabe que nos cuesta esta vida de fe, pero hay una palabra, la cual ya Dios bendijo y se va a cumplir sobre tu vida. Por eso lo primero, hay una promesa para mi vida. ¿Y cuántos lo pueden declarar en esta noche? Hay una promesa para mi vida. Y porque hay una promesa, voy a descansar. Voy a descansar en el Señor. Yo creo que el Señor es este pastor que dice la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y no es el descanso físico, es el descanso en el alma, el descanso en mis pensamientos. Que te vuelvo a repetir, presta atención a eso, porque es donde más trabaja el diablo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso yo debo llenarme de la palabra de Dios, para poder confiar y poder descansar que hay una promesa de Dios para mi vida. Amén. Lo segundo, mire, vaya al Salmo 103. Lo primero, ¿por qué debo descansar en el Señor? Porque hay una promesa para mi vida. Pero lo segundo dice en el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció, ¿en dónde? En los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En los cielos está el trono de Dios, y su reino domina sobre todos. Vaya al Salmo 115, de vuelta unas hojitas más adelante. 115, versículo 3. Dice la palabra de Dios: nuestro Dios, ¿dónde está? ¿Y cuántos lo creen a eso? Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Le voy a leer el versículo 3 en la Nueva Versión Internacional. Dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Mire, no solamente debo descansar en el Señor, o por qué debo descansar en el Señor, porque hay una promesa para mi vida, sino porque también Dios tiene el control de todas las cosas, iglesia. Y si yo tengo la convicción en mi corazón que Dios tiene el control de todo, debo descansar. Cuando decimos todo es todo. Todo. Dice que su reino, ¿dónde está? En los cielos. Y desde los cielos dice que Dios domina sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, iglesia. Mire cómo es el Dios al cual servimos.
Aún el Señor dice en un momento, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué debo descansar? Porque Dios tiene el control de todo. Uy, a ver, se disparó el dólar. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Descansate, dice Dios. Yo tengo el control de todas las cosas. Y yo he prometido bendecirte. Y te voy a bendecir. Yo he prometido llevarte a ese lugar de delicados pastos donde te voy a hacer descansar. Pero debo creer en la palabra de Dios, la cual, a ver, vuelvo a insistir en esto, está bien que te sepas versículos bíblicos, pero no solamente un ejercicio mental, debe ser un ejercicio en el corazón del Hijo de Dios. Yo tengo la convicción y la seguridad de que Dios es mi descanso, que voy a descansar en el Señor porque tengo la seguridad. Me encanta esta palabra que dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, iglesia, lo que le parezca. A ver, ¿qué te imaginas que quieres que haga Dios contigo? Créelo, porque Dios lo va a hacer. El Salmo 103 dice la palabra en el versículo 19: y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos, no es sobre alguno, aún sobre el infierno. Jehová domina. Las situaciones que te están pasando, las cosas de la vida, Jehová domina. Jehová tiene el control de todas las cosas. Y me encanta la palabra de Números porque dice, y Él dijo, ¿y no lo hará? Y Él habló, ¿y no lo ejecutará sobre tu vida, iglesia? ¿Dios no va a cumplir la palabra? Pero yo debo descansar en el Señor. Debo permitir que ese estado donde dice de estar tranquilo y sin cuidado, porque tengo confianza en Dios, sea una realidad en mi vida. No me puedo permitir vivir como lamentablemente viven millones y millones de personas en la tierra. Si yo tengo a Dios, quien es el pastor, el cual me hará descansar, pero también tengo una palabra, debo confiar que Dios la va a cumplir, que Dios la va a hacer en mi vida. Y si yo tengo esa convicción, voy a descansar. Voy a descansar. A ver, Señor, hoy tal vez no se cumplió, pero yo descanso porque sé que se va a cumplir. Tal vez mañana, el mes que viene, no lo sé, pero sí sé algo, la palabra de Dios se cumple. Y Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra que aún ni las hojas, ¿qué sucede? De los árboles se mueven, si no es, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Uy, el sol quemó, las hojas se están cayendo. No. Dios lo está haciendo porque Dios lo está permitiendo, porque Él reina y Él gobierna sobre todas las cosas. Y si tengo esa verdad en mi vida, tengo que descansar en el Señor, porque hay una promesa, pero también sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Firma Jehová de los ejércitos. Amén.